Buenos días, Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. En este día, un nuevo día para la gloria de Dios, quiero hablar sobre algo que está en mi corazón para que ustedes puedan empezar a escudriñar en sus hogares por medio de la palabra de Dios. Quiero tocarle el tema de la fe. Hoy quiero hablarles sobre poniendo la fe por obra. Hay tres versículos que me han dado vuelta en la cabeza, que uno es en Romanos, capítulo 10, versículo 17, que es una palabra que en la Biblia está establecida de una manera especial, mi hermano. Yo hoy se las voy a leer, pero quiero que después la escudriñe un poco más, amén. Estamos en los tiempos en donde hay que escudriñar la palabra, porque dice que en ella nos vamos a entender muchas cosas. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos habla la Biblia que la fe sin obra es muerta. Y son muchos versículos que la fe es, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a lo largo del capítulo 11, nos da todo una enseñanza de lo que han alcanzado los antiguos por medio de la fe. Y hoy quiero enfocarme en uno de los personajes bíblicos más influyentes de esta palabra de la fe, amén. Es el padre de la fe, Abraham, que por medio de la palabra empieza a partir del capítulo 12 del libro de Génesis hasta el capítulo 24. El capítulo 25 nos muestra la sepultura, la descendencia y sepultura de Abraham. Pero por medio de 12 capítulos se ve cómo en cada parte, en cada momento, Abraham intercede por medio de la fe. Hablamos de que la fe es algo indispensable para el cristiano. Sin fe nadie puede agradar a Dios, porque la fe es lo que nosotros estamos desarrollando para un vínculo con Dios. ¿Cómo podemos orar a algo, a alguien, a un espíritu que no le podemos ver? ¿Cómo podemos orar a Dios si no le podemos ver? ¿Cómo podemos saber con certeza que el Señor está escuchándonos y luego viene, restaura, redime, nos contesta? ¿Cómo podemos entender que esto es verdad? Es por medio de la fe. Si no es por la fe, no entenderíamos que todo lo que está hecho fue hecho por el Creador. Y nada de lo que está pasando tiene algo, un fin específico en medio de la palabra de Dios. Estamos viviendo algo extraordinario. El Señor nos dejó libres en este mundo para que nosotros empezamos a hacer cosas para el Señor. Nos hemos apartado y el Señor nos ha permitido tener este tiempo para volver a ser fervientes en la fe. Mire lo que dice en el libro de Génesis. Una promesa le da
Dios a Abraham, siendo la mujer estéril, dice que iba a tener gran descendencia. Descendencia que no iba a poder contar, así como las estrellas en los cielos o la arena en el mar. Así iba a ser la descendencia de Abraham. Imagínense, Abraham se rió, o sea, una sonrisa, diciendo, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Cómo puedo tener descendencia si mi esposa es estéril? Y muchas veces nos reímos o tal vez nos sonreímos de cómo Dios obra, porque Dios no obra de la misma manera siempre. Yo soy un testimonio vivo, amén, de cómo Dios ha obrado en el vientre de mi esposa. Nosotros no podíamos tener hijos y hoy tenemos 2 hijos, 2 espectaculares hijos que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha prestado. Entonces podemos entender que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, empieza en nuestra vida a desarrollarse esa fe. Los discípulos le dicen, aumentanos la fe. A todos nos fue dado una pizquita de fe. Pero imagínense qué tan chiquita es la pizca de fe, que dice que si nuestra fe sería como un grano de mostaza, el grano de mostaza no es más que esto. Dice que nosotros podríamos decirle a un monte que se mueva y que se eche al río, y el monte irá y se echará al río. Pero nuestra fe no llega a esto. Por eso no podemos desarrollar ese don que el Señor nos ha puesto en nuestra vida. Tenemos que ir desarrollándola. No tenemos que simplemente pedirle al Señor, quiero más fe. Porque como el que pide más fe, es como el que pide más paciencia o pide cosas semejantes. Si pedimos más paciencia, el Señor nos pone más prueba para desarrollar la paciencia. Hoy, si nosotros pedimos más fe, nos va a acontecer pruebas para que podamos desarrollar esta fe. Abraham no pidió más fe, pero sí le fue probada. Una vez que tuvo un hijo con su sierva, luego Dios le manda un hijo a través de su esposa Sara. Este hijo él le puso Isaac. Y dice que amó tanto a Isaac que Dios lo prueba. ¿Y cómo lo prueba? De una manera tan espectacular, que entregue en holocausto, que sacrifique a su hijo. Desde el primer momento, él no lo duda. Él agarra a su hijo, agarra la leña, agarra unos ciervos y se va a camino a un monte. Llegan al pie del monte y le dice, quédense aquí, le dice a los siervos, que nosotros iremos y volveremos. Él ya había declarado con su boca que iban a ir, iban a volver ambos. Y en el camino Isaac le dice, Padre, pues aquí llevamos el fuego, la leña, pues ¿dónde está el holocausto? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Llegando a la cima, imagínense, armó el altar, puso la leña y dice que ató a su hijo, su primogénito, su único. Y cuando alzó el cuchillo, Dios le dijo, no pongas
tu mano sobre tu hijo. He aquí yo he visto que en tu corazón me amas, aún más que a tu hijo, y por eso no negaste a tu hijo por medio de mi palabra. Y dice que escuchó un ruido y se voltea y había un carnero enganchado en sus cuernos. Entonces baja a su hijo, agarra el carnero, pone el carnero y sacrifica el carnero. Y como tal cosa él había dicho, así fue. Bajaron juntos Isaac y Abraham de ese monte. Esto nos queda, podemos ver muchas enseñanzas con este tema, pero hoy quiero enfocarme sobre tu fe. Yo no te voy a hacer esta pregunta de que si vas a sacrificar a tu hijo, si estás dispuesto, pero quiero que estés dispuesto a poner siempre a Dios delante tuyo. Que sea lo primero en tu vida, sea Dios. Así como está escrito el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu alma, con toda la fuerza de tu ser. No importa qué circunstancia esté pasando, pon tu fe en obra. Si no tienes fe, empieza a leer la palabra de Dios y empieza a leerla en voz alta, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces estuvimos en error por empezar a leer para nosotros, pero cuando leemos para adentro no oímos la palabra de Dios y nuestra fe no puede ampliarse, no puede nuestra vida poner la fe en obra, porque no escuchamos, no oímos la palabra. Es necesario que cuando empezamos a tomar lectura, la tomemos en una voz que podamos oír, no simplemente para nuestra mente, sino para nuestro oído. Es necesario que podamos oír la palabra. Es necesario que entendamos que tenemos que desarrollar nuestra fe. Es necesario que veamos a nuestro alrededor y creamos que todo lo que está hecho fue por medio de parte de Dios. Nuestra vestimenta, si bien la confeccionó un hombre o una mujer, Dios inventó la vestimenta desde el primer momento. Estaba todo diseñado. La vestimenta la creó Dios, que vistió a Adán y a Eva con pieles cuando ellos pecan. Entonces, todo lo que está creado, hoy no podemos ver que es la mano de Dios confeccionándolo a todo, pero podemos entender que es por gracia y misericordia de Dios que las cosas suceden. Todo lo que está aconteciendo es por un propósito. Ese propósito muchas veces no es de nosotros entenderlo, sino aceptarlo. Es de nosotros poner nuestra pizca de fe para ver lo sobrenatural. Dios le muestra a Abraham algo que no se podía imaginar, de una mujer que no podía tener hijos. Dios pone el sentir de Abraham en acción. Él anhelaba tener un hijo, pero no de un hijo de una egipcia, no de una sierva, sino un hijo de su amada, de su esposa. Entendamos que
sin fe no podemos vivir, mi hermano. Simplemente estamos caminando y decimos, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Y no entendemos realmente lo que significa el gracias a Dios. Lo decimos ya por costumbre. Y que no sea tu fe una vana idea de costumbre en levantarte y abrir los ojos y decir, es lo normal. Porque nos vamos a acostar pensando que el día de mañana nos vamos a levantar como tal cosa fuese. Y cada día es un día, un regalo para que usted, para que yo, podamos agradar a Dios una vez más. Para que podamos ver ese acto de fe nuevamente en nuestras vidas. Porque nos vamos a acostar pensando que el mañana nos vamos a levantar por fe, mi hermano. Pero esa fe ya lo hacemos habitual. Ya sabemos que si es de parte de Dios, nos vamos a levantar. Si es de parte de Dios, todo va a acontecer como Dios está establecido. Pero hay algo que usted tiene que tener la certeza, que usted tiene que agradar a Dios. Tiene que volcar su fe en hacer las cosas positivas para agradar a aquel que nos ha dado la vida. Existe el cielo y el infierno, pero usted tiene que decidir si le cree, porque son reales. Tenemos que entender que esto que es real, hoy, mi hermano, hoy tenemos que poner nuestra fe. Hoy, mi hermano, tenemos que ver más allá de estos ojos carnales. Pídale al Señor que las vendas se abran de sus ojos espirituales. Con los ojos carnales pueden ver las cosas naturales, mas con los ojos espirituales van a ver cosas sobrenaturales. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Esas cosas pídale al Señor que quiere empezar a ver. Dios está a la puerta y llama. Si alguien le abre la puerta, va a entrar. Y esa fe va a empezar a revivir. Esa fe, mi hermano, va a empezar a restablecer una vida íntegra. La vida de Abraham cambió por completo porque creyó en la promesa de Dios. Dios le ha dado promesa a usted. Muchas veces ha creído, muchas veces ha cesado de creer, pero es necesario que le crea a Dios. Es necesario, mi hermano, que usted pueda tomar esta palabra, atesorarla en su vida y ponerla por obra. Créale a Dios, ponga su fe en obra. Hay un Dios, un creador, hay una eternidad y hay un lago de azufre. Todo esto hay que creer, pero crea que la palabra tiene que entrar en su oído y así usted ir desarrollando esa fe para poder mirar al cielo y decir, yo creo que hay un Dios. Yo creo que ese Dios, el mismo Dios que permitió que Abraham tenga ese hijo, que permitió que Moisés haga cosas semejantes como levantar algo como las 10 plagas. Dios usó a Moisés para
llegar a los egipcios, llegar al corazón de Faraón y permitir que salga todo el pueblo unánime de ese lugar. Dios usó la vida de Noé para salvar toda la raza humana. Construyó un arca y también salvó todos los animales. Dios quiere usar tu vida. Yo no sé para qué, pero téngale en cuenta que así como pudo usar las vidas de aquellos grandes en la fe, también puede usar tu vida. Tal vez para una sanidad, tal vez para rescatar a aquellos perdidos de este mundo, de esta ciudad. Dios quiere hacer una gran obra, pero es necesario que usted desarrolle la fe. Espero que Dios pueda haberle hablado a través de mi boca y que usted pueda empezar a desarrollar una fe inquebrantable, una fe que a través de las circunstancias y de las situaciones que estamos viviendo no mengüe, sino crezca. Yo le animo en este día que usted busque de parte de Dios esa fe que es por el oír, esa fe inquebrantable, esa fe que tenemos que tener para levantarnos, erguirnos día tras día y salir hacia la victoria, hacia donde el Señor le quiere poner. Ponga su fe por obra. Dios le bendiga.